el psicólogo José Antonio González. Vivir intensamente. ¿Qué tal? Muy buen día. Los saluda José Antonio González, tu amigo y coach. Me da mucho gusto que nos estés acompañando una vez más, claro, aquí en tu programa Vivir Intensamente. Estamos transmitiendo para ti desde la Ciudad de México y nos da mucho gusto que nos estés acompañando. Ya sabes que lo puedes hacer desde la plataforma de Radio Centro. Solo le entras a la página radiocentro1030.mx para sintonizar ahí en vivo o en la aplicación de Radio Centro. Tú la bajas a tu tablet o a tu celular, te vas a Radio Hablada y ahí donde dice Radio Centro 1030 ya nos puedes estar escuchando, al igual que en todas las aplicaciones de radio. Y también en digital, HD2 107.3 es la señal en donde nos puedes estar escuchando. Y por supuesto, en Facebook Live, Vivir Intensamente. Y bueno, pues hoy vamos a tener un tema súper interesante, ya que todos hemos padecido estrés, ansiedad, a veces incluso angustia. Pues hoy vamos a estar hablando de cómo superar el estrés, la ansiedad o la angustia cuando a veces nos invade. Para ello está con nosotros Itzel Reyes y gracias, bienvenida. Gracias por la invitación. Así es, bueno, pues ya sabes que eres aquí bienvenida, vamos a estar aquí platicando acerca de este tema, lo vamos a estar desarrollando. Igual, lo que queremos es que no solamente sea un programa de radio más, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad, la comunidad Vivir Intensamente, que lo que busca es este desarrollo y este crecimiento personal, inspirar, por supuesto, a las demás personas a vivir mejor. E incluso a veces el estrés, como lo vamos a ver el día de hoy, también tiene aspectos muy positivos. Así que ya sabes, puedes estar interactuando con nosotros en el Facebook Live. Si lo que quieres es mandar un WhatsApp, porque hay ocasiones en que no tienen Facebook en su trabajo, a veces no les es muy difícil, pero sí nos están escuchando en la plataforma. Bueno, mándalo al 55 13 60 26 48, nos mandas ahí tu mensaje y aquí con todo gusto le vamos a dar la leída y le damos salida a ese mensaje. O si lo tuyo es vía telefónica, 55 10 84 10 30 es el teléfono de cabina para que también estés interactuando con nosotros. Bueno, saludos para Luis de Ignacio, ya nos está viendo. Belia Fuentes, un gusto tenerte como todos los días, gracias por vernos. Luis nos dice, hola mi estimado amigo, un gusto escucharte, te mando saludos, igual para ti, Luis Ignacio, un gran saludo para ti. Y bueno, pues vamos a arrancar con nuestra reflexión. Todos los días antes de arrancar de lleno, Itzel, hacemos una reflexión para que de ahí ya partamos con nuestro tema. La reflexión del día de hoy nos dice lo siguiente, cuando miro hacia atrás, todas estas preocupaciones, me acuerdo de la historia del viejo hombre que dijo en su lecho de muerte que había tenido un montón de problemas en su vida y la mayoría de los cuales nunca habían sucedido. Y esto realmente parece así. Muchas ocasiones estamos angustiados, estamos con una gran ansiedad y si nosotros damos una mirada hacia el pasado, nos vamos a dar cuenta de que muchos de esos problemas que nos angustiaban, que nos estresaban, no pasaron. Y lo mismo sucede si tenemos esa misma visión hacia el futuro. ¿Qué te está estresando en este momento? ¿Cuál es tu ansiedad, tu preocupación que tienes ahorita? Claro, normalmente está puesta hacia el futuro, pero yo te aseguro que si adelantáramos el tiempo, 6 meses, un año, y te das cuenta, oye, mira, no era para tanto, esta ansiedad, esta angustia, este estrés, no era lo suficientemente fuerte como para que yo estuviera con esa angustia. Así que, ¿cuál es la recomendación y la reflexión que quiero compartir el día de hoy? Es que si nos posicionamos en el aquí y en el ahora, viviendo el presente únicamente, va a ser mucho más fácil poder afrontar la situación, la realidad, las adversidades, con las herramientas que sí tenemos, con los recursos tanto internos como externos. Entonces, en lugar de
estar preocupados por un pasado que no existe, que ya pasó eso, o un futuro que todavía no llega, y son simplemente fantasmas en nuestra mente, pero ahí están, atacándonos, pero los fantasmas no existen. Lo único que tenemos es el aquí y el ahora. Y si lo enfrentamos con valor, con decisión y con los recursos que tenemos, pues entonces va a ser mucho más fácil salir adelante. Pero hay una gran ventaja, que al vencer la adversidad ya no somos iguales, subimos de nivel. Así que bueno, esa es nuestra reflexión y ahora sí los presento en forma a Itzel Reyes. Ella es psicóloga, psicoanalista, es colaboradora de SICA, que significa Psicología Aplicada. Y bueno, pues Itzel, que significa lucero de la tarde, ¿verdad? Así se llama mi hija. Sí, en el significado maya es el primer lucero de la tarde. Así es. Pero también tiene por ahí su significado en azteca. Ah, también. Sí. Excelente. Muy bien, Itzel. Bueno, pues, ¿qué te parece si arrancamos con la ansiedad? Sabemos que, de acuerdo a lo que mandaste la información y que publicaste en redes sociales, que de hecho me gustaría que también, además de estar en el Facebook Live de Vivir Intensamente, pues agreguen a tu Facebook. ¿Cuál es el tuyo? Es Itzel Reyes, así está. Itzel Reyes, O ¿cómo el está? de SICA, Psicología Aplicada. SICA, Psicología Aplicada, así está en Facebook. Y ahí publicaste que el 75%, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, está en estrés, ¿verdad? Padece. Sí, los trabajadores. Los ¿no? trabajadores, la clase trabajadora. Sí, de acuerdo a la OMS, fue digamos, la estadística que en 2018 emite, de que el 75% de los colaboradores mexicanos viven o padecemos estrés, ¿no? Así, y eso pues mucho tiene que ver con las condiciones, no solamente del trabajo, sino el ir al trabajo, la incertidumbre a veces estar ahí en el trabajo. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos con la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Va muy ligado también al estrés, va ligado a la angustia. Entonces vamos, ¿qué te parece? Definiéndolos para que sepamos si estamos padeciendo en este momento estrés, ansiedad o incluso angustia. Ok. De hecho, bueno, hablar ahora sí que de esos fantasmas a los que hacías referencia, pues muchas de las veces sí son reales, ¿no? Como por ejemplo todo lo que acontece en la vida laboral y que de repente es lo que estresa, lo que angustia, Sí. y que tenemos que hacerles frente, ¿no? Y me gustaría mucho que diéramos lo que igual comentabas, como el punto tanto negativo como Sí. positivo de lo que es la ansiedad, el estrés y la angustia, ¿no? Porque Sí, al final, sí, por aunque supuesto. sí hay diferencia en ellos en cuanto a los conceptos que se demarcan por la medicina, por el psicoanálisis, por ahora sí que como los estándares legales, pero los tres tienen que ver y tienen que ver por ejemplo, si nos vamos a su origen de la palabra de angustia, es angustus, y que eso significa estrecho y angosto. Si nos vamos a la referencia de lo que es el estrés, es strictia, y esto nos habla de lo comprimido, lo estricto o lo astringido. La ansiedad es ansietas o anxious, que nos habla de lo angustiado, de lo ansioso. Angere, que también es estrechar, oprimir. Entonces nos habla de todo este padecimiento que se va, como que nos va agobiando, nos va reduciendo, nos va a lo mejor metiendo en un atolladero y que de repente eso es lo angustiante, lo que nos estresa y nos agobia, ¿no? Entonces, todos, por ejemplo, en nuestro día de hoy, seguramente quienes nos están escuchando o nosotros aquí mismos, podríamos decir nuestro nivel de estrés del día de hoy, cuánto fue, ¿no? Poco, medio, o fue muy estresante el día. Así definimos, ¿no? Muchas de las veces nuestro día, qué tan estresante fue. Claro, y lo podemos medir con un número, ¿no? Del 1 al 10, digamos. Sí, y por ejemplo, cuando llegan, hablando de la vida laboral, cuando llega uno al trabajo, dices, no, pues ya vengo estresado, ¿no? Hablando de esta Ciudad de México, de repente ya cuando llegas a trabajar, dices, ya vengo estresado. Entonces ya el nivel de productividad, digamos, o de ánimo o de la energía, pues ahí se va mermada y que es mucho lo que está atendiendo esta cuestión de la vida laboral a través de la norma 35. Claro, y eso, además de bajar la productividad, pues también pega en el clima laboral, Claro. porque entonces el ambiente se vuelve tenso y en lugar de estar colaborando de una forma con más armonía en trabajo en equipo, yo siempre les digo que entonces el equipo se ve unido, pero unido de víboras, porque todos están así, no, para mí y esto y horrible. Pero también se refleja hacia los clientes, porque muchas organizaciones dicen, bueno, sí, que esté estresado, que tengan ansiedad los trabajadores, bueno, eso que lo resuelvan.
sí, pero eso también les está pegando hacia los clientes y la productividad. Claro, porque al final el trabajador es persona, ¿sí? Entonces, por más que podamos decir tiene procesos y métodos para realizar su labor, es una persona que siente, tiene un estado de ánimo y que puede verse mermado si no están las condiciones ambientales en el trabajo. Mencionas algo del trabajo en equipo, ¿no? Por ejemplo, ahorita nos caracterizamos por estar en una sociedad totalmente individualista, Sí, en donde buscamos la competitividad y como toda esta cuestión de la inmediatez, y eso estresa también. Eso también estresa como el tener que estar respondiendo frente a tanto cambio, hablando a nivel macro, ¿no? Socialmente, eh, todos estos cambios y toda esta dinámica de la tecnología, sobre todo ahorita, se dice, por ejemplo, estar en redes sociales o tener toda esta parte de la globalización, también son elementos que el ser humano les tienen costo, le está costando enfrentar y adaptarse, digamos, como a todo ese movimiento, ¿no? Porque son demasiados estímulos que impactan al sujeto, a la persona, y entonces no alcanza a codificar y lo que hace es como hace shock, ¿no? Y se estresa a la persona y entonces hay toda una respuesta que podemos definir como todos estos padecimientos de la ansiedad, que puede ser si estamos en un caos, en un atolladero, en un problema o nos estamos enfrentando a tantos cambios, pues se da como puede ser desde los padecimientos fisiológicos, pueden ser desde dolor de cabeza, temblor, ujú, puede ser sudoración, puede ser taquicardia, puede ser mareo. Entonces, esto ya comprende como en sí el padecimiento de una crisis de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Que ya en un corto plazo se vive toda esa sintomatología. Ahora, ansiedad se dice que viene muy ligada no a un factor real, sino a un factor como más subjetivo, más de algo que está preocupando a la persona internamente. que lo está interpretando. Es decir, por ejemplo, yo puedo ir en el tráfico y, bueno, esa es la realidad. Y Ujú. alguien puede ir, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Me relajo, pongo música, pongo un podcast, pongo algo, ¿no? Que les recomiendo, si pueden bajar los podcasts de nuestro programa, pues está muy bien porque también le van sacando provecho. Ahí están atorados en el tráfico. Pero otra persona puede decir, no, me van a correr, no voy a llegar a la cita. Y misma situación, pero su pensamiento o la interpretación que le está dando le está llenando de una angustia terrible. Sí, o se suma allá una angustia como a lo mejor que trae un problema familiar, de pareja, económico, que son como los principales de violencia, ¿no? Que son Claro, los que se bueno, van ahí ligando. o se va juntando todo, ¿no? Está el tráfico, está con la angustia de que va a llegar tarde, se acaba de pelear con la pareja, crisis económica, casi nadie, ¿no? Le tiene, pero dice, no, no me alcanza. Entonces, cada vez se van sumando más factores, o igual problemas con los hijos, problemas con la familia, los vecinos, pues entonces cada vez le vamos metiendo más factores que van llenando de ansiedad o de angustia a la persona. Y quienes nos está escuchando dirían, no, pues ya me puse ansioso o ya me estresé de tanto que acontece, ¿no? En la Sí, vida del ser humano. Pero aquí viene el punto positivo, ¿no? O sea, tenemos que sí, el estrés es parte de todos los días, todos lo vivimos, no lo podemos eliminar, es algo, por ejemplo, el miedo es algo que también es una emoción que siempre está presente en el individuo y que eso nos ha permitido sobrevivir y también nos ha permitido dar una respuesta frente a peligros, ¿no? O frente a acontecimientos que nos van a poner en riesgo. Esta activación que hace como todos estos estímulos sobre el miedo, la ansiedad, la angustia, nos permite dar respuesta a esos peligros del exterior. Y entonces eso pues nos mantiene vivos, ¿no? claro. Entonces, aquí podemos decir que el estrés es simplemente eso que nos va sacando de nuestra zona de confort, pero le podemos sacar un provecho, es decir, puede ser algo positivo el estrés o puede ser algo negativo. En otras palabras, tenemos estrés positivo y tenemos estrés negativo. Sí, podríamos decir, desde la terminología del estrés, de hecho, que está más recargado hacia las neurociencias, le llaman como esta parte de distrés, es El el estrés negativo, negativo y el eutrés es el positivo, ¿no? Pero a lo que vamos es de que si vivimos en un estrés negativo todo el tiempo, por supuesto que podemos llegar a estados más prolongados de padecimiento y ya se viene como una serie de trastornos más significativos, ¿no? Que ya afectan no solo anímicamente, sino ya hasta en el organismo. claro, que repercuten. Así que nos gustaría
que nos comentaran ustedes, que nos están viendo, que nos están escuchando, qué es lo que les llega a producir más estrés, o a lo mejor dicen, no, mira, a mí la verdad, yo llevo una vida relax, tranquila, yo no me angustio, no me preocupo, y que nos den también la clave, cómo le hacen. Por ejemplo, Verónica Alvarado ya se unió con nosotros, nos manda saludos, al igual para ti, Verónica. María Diana Barranco, un gran saludo desde Puebla, y que nos digas, aquí normalmente pensaremos que la Ciudad de México es muy, muy fuerte el estrés. Nos comentas, Diana, cómo anda el estrés allá, si también se estresan por tanta gente o si hay mucho tráfico allá en Puebla. Leticia González, también un gran saludo para ti, ya nos está sintonizando. Belia dice, muy buen tema, aunque la invitada se escucha abajo. Mira, vamos a poner un poco más los micrófonos más cerca para que se pueda escuchar mejor. Ok, gracias por comentarlo, Belia. Yaja. Ok. García, saludos, Itzel. Bueno, pues también saludos para ti. Bueno, entonces decíamos antes ahorita de leer los comentarios, que tenemos este estrés positivo, el eustrés, que nos ayuda a sacarlo mejor, a ir creciendo o avanzando de la zona de confort. Sin embargo, el preocupante es el distrés, el que nos puede estar enfermando. ¿Cuáles serían, por ejemplo, o el principal órgano de choque del estrés? ¿Cómo podríamos pensar que a lo mejor es algo físico, pero en realidad viene del estrés? ¿Cuáles serían esas principales enfermedades o síntomas producidos por el estrés? Yo diría, hablando de síntomas, así como del organismo, toda la psiquis, Sí. ¿no? La gastritis, la colitis, como todas estas enfermedades que tienen un componente fisiológico, pero que están más recargados por el estado de ánimo. Si ya nos enojamos, si ya vivimos un acontecimiento que nos, ahora sí que altera, ya hay una respuesta del organismo, ¿no? Podríamos decir que todas son estas enfermedades, todas las alergias, ¿no? También. Las alergias también. Sí, porque hay muchas veces de que pues les hacen varios estudios y parece ser que no encuentran cuál sería esta alergia, y mucho puede ser producto por el estrés. Sí, y por estudios ahora sí que a nivel internacional se dice que los principales detonadores de ansiedad, la ansiedad es uno de los padecimientos más importantes que se vive a nivel internacional, es eventos catastróficos, que bueno, sabemos y mucho aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, un sismo, ¿no? O cualquier evento de cuestión de medio ambiente nos puede llevar a un colapso, ¿no? De la persona, tanto fisiológica o anímicamente. La exposición a la evaluación, ese es otro de los detonadores para la ansiedad, y esto lo podemos ver desde los chiquitos en la escuela hasta toda edad. La pérdida de control. Creemos que tenemos que tener el control de todo lo que vivimos o de lo que pensamos o de lo que nos acontece, y la realidad es que no puede ser tan así, ¿no? Podemos medir cosas y prevenir, sin embargo hay situaciones que salen de control. Y la incertidumbre son los principales padecimientos que llevan a la persona a estresarse. Ok, entonces mira, vamos a sintetizarlos una vez más. Número 1 es riesgo de una catástrofe. Sí, riesgos reales que son externos a nosotros. Así es, incluso fíjate que cuando llueve, hace poco, bueno, que estamos todavía en temporadas de lluvia, cuando hay truenos, cuando hay un fuerte viento o una fuerte lluvia, hay personas que verdaderamente les angustia muchísimo. Y no es que su casa se esté inundando o haya aparentemente un peligro inminente, pero sí el que dice, ¿y qué tal si cae un rayo, se inunda aquí, está muy fuerte? Hace poco, bueno, pues que se cumplió el 19 de septiembre, los aniversarios de los temblores, de los terremotos aquí en la Ciudad de México. Bueno, cuando suena la alerta sísmica también están así, entra una ansiedad terrible. A veces solo es prueba, pero aunque sabemos que es una prueba, hay esa ansiedad, automáticamente se activa. Entonces, miedo a estas catástrofes naturales. Luego sería la exposición a la evaluación. ¿A sentirnos? Ser evaluados. Fíjate que calificados. Esto, tú que trabajas también para empresas, te darás cuenta que muchos les causa pánico, una gran ansiedad, cuando tienen que presentar sus resultados o tienen que hablar en una junta y se sienten evaluados. Sí. Y dicen, no quiero esto, y ahí está el estrés.
Muy bien, sentirse evaluados. Ujú. Luego, La pérdida de control. sí, aquella persona que, sobre todo los que son muy controladores. No, es que yo quiero controlar esto. Y por eso es de que muchos en las empresas les cuesta mucho trabajo delegar. Porque dicen, no, si lo quieres hacer bien, a veces hemos escuchado esta frase, si lo quieres hacer bien, hazlo tú mismo. Y aplica para los hijos, para la pareja, para los empleados subordinados y se llenan de demasiadas cosas y pues ahí está el estrés. Ujú, así es. Y La incertidumbre. la incertidumbre de que ¿Qué no va a pasar? sabemos qué va a pasar. Pero eso a la vez es bueno porque nos ayuda a prepararnos mejor, a echarle más ganas y a esperar los resultados. Sí, cuando no tenemos o cuando se presentan estos 4 puntos y que no hay o que nos vamos, nuestro ánimo se va como a un distrés, se estresa, se colapsa y no sabe qué hacer, no sabe cómo responder, no sabe cómo salir de ahí. Entonces, ahí ya empiezan los padecimientos. Pero si una persona frente a estos acontecimientos maneja el EU3, podemos decir que es esta persona que tiene esa capacidad y que nos ayuda el estrés mismo a mantener la atención, a ser objetivos, eh, a hacer uso del juicio y de la razón de qué está pasando, cuál es el peligro real, cuáles son las soluciones o las alternativas que uno como persona tiene para dar respuesta a esa situación. Y ahí se maneja un tipo de estrés, porque sí Sí. necesitamos como de cierta activación, de cierta tensión para poder dar respuesta y solución a lo que se está viviendo, sea externo o sea interno. Ah, ok. Podemos Ajá. decir seres como más lógicos, como más que hacen uso del análisis y de evaluar pros, contras y las posibilidades. Ah, ok, claro. Entonces, por eso mencionábamos hace un momento de que es muy importante sí enfocarnos en qué puede salir mal, tomar alguna precaución, que esa es parte de nuestra mente, parte del miedo que también nos ayuda a protegernos, pero una vez que yo detecto qué puede salir mal, cambiar el enfoque. Y el enfoque es hacia los recursos internos, a ver qué sí tengo, qué Ujú. alternativas tengo para hacerle frente a esta adversidad. Y esto en automático puede ir bajando la ansiedad. Sin embargo, Itzel, ¿crees que eso tenga que ver ya con una personalidad que ya traemos, es decir, algo ya genético que tal vez lo heredamos, padres que eran muy ansiosos, muy controladores, con miedos y que lo hemos ido heredando, es decir, que ya lo traemos en la genética o lo desarrollamos nosotros? Me parece que ambos, ¿no? O sea, traemos todos, traemos una herencia filogenética, ahí sí hay factores, pero también lo vamos desarrollando, ¿no? Y hay una serie de técnicas, de prácticas que nos van enseñando a cómo mantener, digamos, en ese balance, ¿no? En el centro. Y de ahí, para empezar, la respiración, ¿no? Que ese es uno de los tantos que ahorita, de estas técnicas de sensibilización que ahorita están muy en boga, Sí, es como ir mucho al centro de la persona a través de su respiración, a conectar con esas emociones, lo que está sintiendo la persona y no perderse tanto en lo que está aconteciendo afuera, sino como ahora sí que dar un poquito de mirada hacia lo que uno está sintiendo y de ahí evaluar, ¿no? O sea, quién soy, los alcances que puedo tener o las limitantes que también puedo tener, y que me permiten hacer un plan, ¿no? Y hacer un plan para dar respuesta a pues lo que se esté viviendo. claro. Y fíjate, una cita que también me gusta bastante, ya saben que aquí siempre estamos compartiendo reflexiones, y dice, la libertad consiste en vivir en el momento presente, que era algo de lo que estábamos comentando, porque en muchas ocasiones, cuando vemos estas situaciones amenazantes y no vemos los recursos que tenemos, nos podemos ir hacia el pasado de que alguna vez me fue mal, alguna vez se burlaron de mí, alguna vez más, alguna vez olvidé los datos que tenía que dar, estoy en el pasado y lo llevo hacia el futuro. Por lo tanto, me va a ir mal, se van a reír de mí, voy a fracasar y nos quita, nos secuestra esta libertad y esta paz interior. Y me gusta con eso que dices, la respiración nos ayuda a sintonizarnos en el presente, en el aquí y en el ahora. Es una técnica, no es tanto porque luego lo enfocan mucho hacia
religiones de Oriente y la meditación y los tibetanos y los budistas, no, tiene que ver más bien con un enfoque hacia nosotros para sintonizarnos. El momento en que tú estás en el aquí y en el ahora, también puedes salir de ese, a lo mejor ese pensamiento de decir es que me fue mal en el pasado o me va a ir mal, ¿no? Y ya me estoy poniendo ansiosa. Es un pensamiento ahí como que nos está lastimando y es un pensamiento repetitivo, ya sea del pasado o del futuro o esta creencia que tenemos. Y ahí es donde se da como esta parte de que nos encajonamos, hacemos, acortamos las posibilidades y solo estamos pensando en ese imperativo de que me va a ir mal o me fue mal, ¿no? Entonces, en el momento en que podemos estar en el aquí y en el ahora, es evaluar o hacer conciencia de esas, de salirnos de ese atolladero, de ese pensamiento imperativo y repetitivo, ¿no? Que por ahí hay un mecanismo de que se dice que es de estar rumiando, ¿no? El mismo Exacto. tema todo el tiempo. Y entonces, una vez que podamos pensar en otras ideas, en otras posibilidades, es cuando podemos abrir ese canal de posibilidades y de ver cuáles son los recursos que tenemos tanto externos como internos. Así es, Como así qué es. he hecho en otro momento para salir de este atolladero o de este malestar, de esta ansiedad, de esto que me está asfixiando. Es decir, no solamente estar recordando, ah, sí, en esta ocasión me fue mal, aquí me terrible, aquí aquello, sino también, oye, mira, pero también hice frente a esto, tenía toda la información, me preparé, incluso en muchas ocasiones se vale pedir ayuda, porque cuando, como lo decías, alguien quiere tener el control y no delega ni pide ayuda, entonces se satura de cosas. Y somos humanos, vivimos también en sociedades, es imposible estar solos al 100%. Así que si estás pasando por una situación difícil, no solamente se vale, es importante pedir ayuda y aquí sería muy bueno con qué personas, cuál es tu red de apoyo, con qué personas estás contando. Lo terrible sería que nada más contáramos con personas tóxicas que, lejos de ayudarnos a la ansiedad, nos dan todavía más ansiedad, ¿no? Eso sí sería terrible. Bueno, saludos. Rosario Chávez, excelente tema. Gracias, un gran saludo para ti, Rosario. Carolina Lara, ya también nos estás viendo. Gracias, Alberta de la Cruz, gracias. Mario nos mandó un mensaje, dice tema muy interesante. Y dice, él hace una pregunta, ¿qué síntomas tienes si sufres de ansiedad? Los mencionábamos, se acorta la respiración, Sí, sudoración, mareo, taquicardia, dolor de cabeza, vómito puede llegarse a presentar, ¿no? Como todo este malestar, desajuste del organismo que está como en descontrol. Entonces, y los síntomas se presentan, si es ansiedad, haciendo el ejemplo del sismo, por ejemplo, se dio en el 2017 realmente el sismo es el evento real está presente y sí. entonces genera miedo, ¿no? Se genera esa angustia que nos pone en alerta para huir o prevenir o responder, ¿no? Dar una respuesta. Ya pasó el sismo, ya no está, digamos, ya pasó los minutos que fue. Pero a los días siguientes o con las réplicas o al año siguiente se vive la misma sensación de, va a volver a pasar, ¿no? Entonces tengo que accionar como todo eso y se da la ansiedad. Pero ahí ya tiene que ver más con un tema interno, de que me va a dar miedo porque hay como un reflejo de sí viví en lo real, que sí me dio miedo. La ansiedad sería como este miedo venido desde lo interno, con Ujú. referencia, sí, a lo externo, pero que es interno y entonces estamos pensando y nos angustiamos y ya nos sudó las manos y ya nos queremos salir de casa, ya queremos buscar el lugar seguro. Entonces sí hay un proceso de ansiedad, pero que ya no tiene que ver tanto con el hecho real, sino ya con nuestras referencias internas. Y si ya pasó, digamos, hoy, muy, ¿qué tiene? 2 años, y ya vivimos o estamos en otro estado o en otro país en donde sabemos que las posibilidades de sismo son nulas o mínimas, Sí, o que no acontecen como aquí en la Ciudad de México, podemos decir que se puede generar también una fobia, ¿no? Una fobia en donde ya todo el tiempo estamos pensando qué va a suceder, y eso genera los síntomas de ansiedad. claro. Y aquí, obviamente,
nosotros le podemos sacar provecho a todas estas situaciones cuando hay ansiedad, porque también nos saca de la zona de confort. Sí. Y, por ejemplo, ya saben que aquí nos gusta mucho esto de las frases, y una frase que estaba aquí leyendo de Kurt Goldstein, él dice, el temor agudiza los sentidos, la ansiedad los paraliza. Por eso mencionábamos hace un rato, sentir miedo está bien porque nos está protegiendo y entonces nos va a agudizar los sentidos. A ver, tengo que ver, estar escuchando qué está Estar en sucediendo, alerta. estar en alerta para protegernos. Y eso está muy bien para que apliquemos con nuestras estrategias, con la mente, incluso como bien lo decías, a ver, en el pasado, ¿qué fue lo que hice? Por ejemplo, se usan mucho los protocolos en los simulacros porque, a ver, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces, eso nos ayuda a estar con mayor seguridad. El problema es la ansiedad, porque cuando hay esta ansiedad es como si aceleráramos el coche a todo lo que da, pero no quitamos ni el clutch ni el freno de mano. Hay un bloqueo. Hay un bloqueo, pero entonces está todo a lo que es adrenalina, lo que vienen siendo el cortisol, por ejemplo, que es la hormona del estrés, pues está al máximo, pero al no haber ahí un evento real que sea amenazante, sentimos esa ansiedad. ¿Qué podemos hacer? Porque, por ejemplo, Sonia Lubomirski, que es una de las precursoras de ciencias de la felicidad, de la psicología positiva, en una estadística que ella hace de qué tanto somos felices, o al revés, ¿no? Aplica cuando no somos felices. Ella dice que el 50% tiene que ver con nuestra carga genética. Es decir, hay personas que ya traen su dosis de ansiedad, de miedos. Pero a veces pensaríamos que si cambiamos la realidad, ya el otro 50 cambiaría completamente. Por ejemplo, una pareja, vamos a pensar que nos diera ansiedad la pareja, ¿no? Es que qué tal si se va, si ya no me quiere, con quién estará, qué está haciendo ahorita, por qué no me mandó mensaje, ahí hay ansiedad. Entonces yo digo, mira, si mi pareja cambia o cambio de pareja, pues ya sería feliz. O si me cambio de ciudad, no hablábamos ahorita en la Ciudad de México, el tráfico, me cambio de ciudad o me cambio de trabajo porque este jefe me está estresando. Pensaríamos entonces que ya quedó arreglado la situación de No. nuestra ansiedad, pero no sucede así. No. Es decir, ella entonces descubrió que solo el 10% de impacto tiene las situaciones externas. Es decir, la pareja, el tráfico, la ciudad. Nos vamos a seguir estresando, nos vamos a seguir angustiando. Y 40% tiene que ver nuestro estilo de vida, las estrategias que nosotros hacemos para afrontar esa situación y con ello ser más felices. Entonces, Itzel, ¿qué podríamos hacer? Vamos a pensar que ya descubrimos que estamos padeciendo de estrés o de ansiedad o incluso de angustia. ¿Qué hacemos? Yo diría, de hecho, en el parte del título que comentaba para el programa, era la vida es una constante tensión, ¿no? Entonces, en principio, quitarnos el miedo de la tensión o el estrés o el monstruo o el fantasma, ¿no? Ahí va a estar. Y todos tenemos como ese lado oscuro, digámoslo así. Si huimos, pues ahí va a seguir, en el closet, digamos, ¿no? Sí. Y no lo vamos a enfrentar y no se va a solucionar y no vamos a aprender a vivir, ¿no? Con esa y nos va a estar causando ansiedad. Entonces, si huimos y no lo enfrentamos, no se soluciona el problema. Si hay problemas de pareja y nos vamos a otro estado, no va a funcionar porque te vas a encontrar con lo mismo, porque esto es un problema interno. Ahora, entonces, cuando enfrentamos el estrés y decimos, bueno, ok, me voy a hacer aliado, así que si no puedes con el enemigo, únete a él y hacer uso de los recursos que sí da, porque una vez que tú logras resolver una situación que te estresa, que te angustia, que te hace sentir todos estos síntomas de la ansiedad, cuando lo enfrentas, te das cuenta que sí se puede y que acomodas, digamos, como ese peligro que tú sentías, o esa situación que estaba molestando. Una vez que se transita, digamos, esa angustia o ese miedo que sí da el monstruo de ahí en el closet a los niños, cuando se dan cuenta que no está, o que lo pueden enfrentar, o que dijeron, bueno, ya se va, y que los papás ayudan como en toda esta elaboración, porque es simbolizar, ¿no? Dar una representación a ese miedo, ponerle palabra, ponerle lugar, que ese sería uno de los
puntos de atención que yo les dejaría para este programa. La angustia se siente cuando no alcanzan las palabras para definir eso que se está sintiendo. La angustia nos da cuando no tenemos ese control o hay esa certeza de lo que estoy sintiendo en relación conmigo o con alguien más. Entonces, cuando podemos apalabrar y podemos platicar, podemos conversar esta situación que nos está agobiando, ahí ya se encuentra, digamos, una o muchas de las soluciones al problema. Lo que tú decías, a veces enfrentar la situación solo no ayuda mucho. Hay que buscar esos pares o esas personas y esas relaciones de confianza que nos permitan una escucha activa, que nos permitan hablar o que nosotros escuchemos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, mientras no lo hablemos, entonces el cuerpo lo está recibiendo y hay esa constante tensión y hay esa que no está sabiendo por dónde canalizarse y entonces se va y quien padece es el cuerpo, porque no encuentra una salida más que los síntomas del organismo. Cuando se logra apalabrar y se logra salir, digamos, y entonces con el otro, con el compañero o con quien tú lo converses, encuentras esas posibilidades de solución, entonces ahí ya se genera como mucho pues solución al problema. Claro, porque aquí ya estamos enfocándonos en las soluciones, en las alternativas, que eso viene siendo lo más importante. No quedarnos enfocados en lo que no se puede, en la angustia, en que no se va a estar resolviendo, sino justamente en qué puedo hacer, qué puedo hacer yo. Y aquí algo que yo les recomiendo, una metodología que Stephen Covey nos propone. Él dice que muchos de la angustia que llegamos a sentir es porque nos enfocamos. Hay dos círculos. Uno, donde no tenemos nosotros influencia y queremos mover ese círculo donde no hay influencia. Por ejemplo, vamos a imaginar que va a llover y tú no traes paraguas. Entonces, cuando salgas de la oficina, estás con una angustia porque va a llover, no traigo paraguas, me voy a mojar, me voy a enfermar, voy a tardar muchísimo y todo eso me estoy angustiando. Puede ser que pase, puede ser que sí, puede ser que no. Y yo ya estoy muy, muy angustiado. Y Stephen Covey dice, porque te estás enfocando en ese círculo de no influencia, lo que no puedes controlar. Es que mi jefe, si mi jefe fuera de otra manera, es que si mi pareja hiciera esto, es que si la economía, y estoy enfocándome en querer controlar y cambiar lo que no se puede cambiar. Si yo cambio al círculo de influencia, donde yo sí puedo controlarlo, o sea, yo no puedo cambiar el clima, pero sí puedo a lo mejor pedir prestado un paraguas o traer un paraguas, o esperarme a que baje la lluvia, o pedirle a un compañero que me dé aventón. Busco opciones con lo que sí puedo controlar. A lo mejor mi jefe, por alguna razón, algo no me parece. En lugar de enfocarme, es que mi jefe es de lo peor, lo que sí puedo hacer es hablar con él, es llegar a un acuerdo. Igual sucede a veces con la pareja, es que mi pareja no es esto, aquello. Oye, ¿y ya lo hablaste con tu pareja? Lo que sí puedes hacer es hablar con tu pareja. Oye, queremos acuerdos. Fíjate que esto no me parece o no me gustaría esto o mi preocupación es esta. ¿Qué podemos hacer? Entonces, ahí puede ser la clave para bajar esta ansiedad y este estrés. Sí, me gusta una frase que dice, aprender a discutir o debatir hasta que se encuentre la autonomía, aprender a escuchar hasta que se llegue a un acuerdo. Creo que la escucha activa y realmente escuchar al otro o aprender a argumentar la idea que se tiene o la sensación o lo que se está percibiendo del otro y hablarlo desde la primera persona de, oye, yo percibo que tú estás de tal manera o hiciste esto o no me parece. Cuando hablamos lo que nos gusta o nos disgusta y lo podemos hacer, creo que ahí hay una solución, ¿no? Y cuando quitamos el juicio, que ese también es un imperativo que nos lastima muchísimo y que generalmente la comunicación es de mucho prejuicio, de generalizamos, exageramos las cosas, ¿no? Por O ejemplo, usamos tú nunca me abres la puerta, o tú nunca te acomides, o tú siempre haces lo mismo. Son como estas palabras que se generalizan y que estigmatizan. O el tema de tú tienes que o tú debes de. Son como los tiranos de la conciencia, ¿no? Por ahí nos dice la teoría. De esta parte en donde
somos como es una frase imperativa que entonces ya cataloga a la persona, ya la califica y ya ahí se encerró, porque es un calificativo ya denominado. Y entonces, pues no hay salida, ¿no? Porque el otro dice, bueno, pues si yo nunca lo hago, pues nunca lo hago. Exacto. Y no hay solución, no hay una propuesta, no hay un acuerdo. Entonces será hablar hasta que se llegue a un acuerdo por ambas partes. Pero aquí el problema es que justo no sabemos conversar, no sabemos preguntar, ¿no? También como en lugar de decir lo que se tiene que hacer, sería como cuestionar o preguntar qué se puede hacer o qué podemos hacer. Eso aligera muchísimo las relaciones, la interacción y por supuesto que el estrés. Claro, porque además no estamos suponiendo y Exacto. no nos estamos adelantando al futuro. No, es que me va a dejar, me va a decir esto, se va a enojar. Bueno, a veces pasa eso, ¿no? Va en camino a la casa y como ya se tardaron o no, se va a enojar, va a pensar que me fui a otro lado, en fin. Pero ahí ya es todo el supuesto y toda la historia que uno hace y que da por hecho que el otro va a pensar o sentir y no, nunca preguntamos. Exactamente, lo ideal es justamente hablarlo para llegar a acuerdos. Bueno, saludos a Carolina Lara, bueno, no me acuerdo si ya la habíamos saludado, Rosy Burgos, Libet Hernández, Huich Reyes. Libet Hernández dice, esta ansiedad es por el control que no queremos perder, así a las cosas y a las personas. Sí, en esta idea de que todo lo debemos de controlar y se tiene que hacer lo que uno quiere en el momento que quiere, pues causa muchísima angustia porque la respuesta del otro no va a ser siempre, ¿no? Lo que uno Así es. espera. Y a veces somos muy necios, pero la realidad es más necia y entonces ahí nos llenamos de Sí, que más ahí ansiedad. entra esta otra parte de querer ganar, ¿no? De la competitividad con el otro y hasta en la misma familia, ¿eh? O sea, la competencia se da como muchísimo de ver quién gana, quién puede más, a quién quieren más, ¿no? Entonces se da en esas interacciones como muy cercanas o de trabajo, cuanto más de trabajo, en donde es uno, y que creo que ese sería otro punto a tratar, el reconocer cuáles son mis recursos, mis capacidades, mis cualidades y mis limitantes, también identificar el de los otros y no estar en esta constante competencia compulsiva de decir tengo que tener lo que el otro tiene, sea cosas materiales o sea cualidades o sea aspecto físico, ¿no? Y de ahí también vienen todos estos padecimientos de la actualidad, de por ejemplo la cuestión de la belleza, la cuestión de las dietas, la cuestión de todos los estándares sociales a los que nos obligan a estar compitiendo y eso nos estresa muchísimo porque tenemos que tener a cierta edad ciertas cosas que socialmente se nos demanda, pero ni siquiera nos preguntamos si nosotros lo queremos o no. Así es. Nos manejamos por inercias, que ese es otro punto. Vivimos la vida mucho en automático y no nos detenemos en el aquí y en el ahora, no nos preguntamos qué más puede ser posible, qué más puedo hacer, qué más puedo crear de lo que ya está establecido. Exacto. Y bueno, Mario dice, bueno, gracias por la respuesta. Y hay repetición del programa. Sí, Mario, de hecho se queda grabado aquí en el Facebook Live de Vivir Intensamente y lo puedes estar viendo, pero también lo estamos subiendo los programas a nuestro canal de YouTube. Si por alguna razón no pudiste vernos en vivo, bueno, nos puedes ver en nuestro canal. Se llama Vivir Intensamente TV, dale suscribirte, es más, ahí activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos algún programa y ahí nos puedes estar viendo las veces que tú quieras y la idea también, como dijimos, esto es más que un programa de radio, es una comunidad y nos gustaría muchísimo que lo compartieras con tus amigos, con tu familia, para que pues todos nos podamos estar beneficiando y estar comentando, en este caso, que te angustia, que te genera ansiedad o estrés y que nos diga tú qué has hecho, que nos comentes qué haces para poder contrarrestarlo. Bueno, Libet nos manda saludos. Y bueno, también algo importante, Itzel, Itzel en las empresas. Ahorita está por entrar ya, o ya acaba de entrar en vigencia la norma 035, que nos habla justamente de que ahora la empresa se tiene que preocupar y tiene que estar abordando estos temas con sus empleados, con los trabajadores, para estar bajo control el estrés y la ansiedad. Sí, mucho, o sea, con esto de la OMS y de todos los padecimientos de depresión, que por ejemplo en el 2020 México está catalogado como que el principal padecimiento es la depresión, ansiedad,
está esta norma 35 que entra en vigor a partir de ahora de octubre, en donde todas las empresas tienen digamos, como una escala para poder identificar cuáles son los factores de riesgo psicosocial que tienen sus colaboradores. Ellos tendrán durante este año 2019-2020 identificar cuáles son esos riesgos en cuanto a físicos, pero también en cuanto a lo del medio ambiente, ¿no? Como en esta parte de jornadas de trabajo, de tiempos, de demandas de alcance de objetivos, de la interacción con los compañeros, qué tanto si está interactuando y de qué manera se está comunicando, si existe la comunicación entre equipos o no, qué tanto el empleado está participando pues en el proceso que él está haciendo, porque muchas veces son procesos como establecidos, pero ni siquiera se le pregunta o el trabajador no cumple el perfil. Entonces es una norma en donde es obligatorio para todas las pues, empresas, a todos los empleadores, pero también tiene pues las responsabilidades por parte de los colaboradores, donde ellos tendrán que participar en este diagnóstico. Y si para el segundo año son empresas que tienen más de 50 colaboradores, tendrán que implementar un plan de acción en donde, ya que se identificaron esos factores de riesgo, ¿qué se está haciendo? ¿No? ¿Qué acciones se van a llevar a cabo para que al cabo de un año que se va a evaluar, pues qué pasó, qué cambió, si mejoró el bienestar? Y también identificar qué tantos son los riesgos, si laborales o no, ¿no? Porque también habrá como qué tanto se fomentan dentro de la empresa, pero también qué tanto más bien ya es una situación de la persona. Claro, que tiene que ver con su autoestima o con su propio desarrollo, su propia madurez emocional, su manejo de inteligencia emocional. Y aprovecho para citar otra cita de Sigmund Freud. Él dice, las amenazas a nuestra autoestima o la idea que nos hacemos de nosotros mismos causan con frecuencia mucho más ansiedad que las amenazas a nuestra integridad física. Entonces, efectivamente, tiene que ver mucho. Richard Branson, el del Emporio Virgin, él dice que empleados felices van a generar clientes felices. Entonces tiene que ver mucho con este bienestar. Si la gente, los empleados, los colaboradores están felices, pues van a estar trabajando con un mejor desempeño, el clima laboral va a estar mejor y por supuesto la productividad va a avanzar. Así es. Ahora, en este caso, ¿qué se recomienda? Porque muchos piensan que un curso de inteligencia emocional, un taller para el manejo del estrés, es como casi unirse, agarrarse de las manos, echar una porra, y decir, sí, vamos todos, pero es mucho más que esto. Sí, creo que punto importante que se va a hacer, supongo en cada empresa tendrá su plan de acción, pero yo diría también algo somos seres sociales. Entonces somos seres que estamos todo el tiempo interactuando con la familia, con los vecinos, con amigos, etcétera. Somos seres que nos desenvolvemos. Sin embargo, en la actualidad, en esta posmodernidad, lo que estamos haciendo es cada vez compartimos menos, nos articulamos menos, hablamos menos o nos comunicamos a través de el cómo estás bien, ya. Entonces, ya son como convencionalismos que no nos están están en automático y no nos están dejando explorar más allá, ¿no? De quién es uno. Y solamente podemos explorar quiénes somos y los alcances en la interacción con el otro, en la plática con el otro, ¿no? Yo diría, abrirnos un poquito, articularnos con los otros y crear redes. O sea, sí, crear esa red, esas relaciones de confianza que sabes que de seguridad. Por ejemplo, en la empresa, ¿qué tanto nos cuidamos a nosotros mismos dentro de nuestro trabajo? ¿En realidad nos cuidamos o todo el tiempo, más bien como en este doble sentido, nos cuidamos del otro o qué tanto cuidamos el ambiente en conjunto? Porque hay como una parte en donde me cuido del otro, entonces me sobreprotejo y entonces me hago introvertido y entonces no comparto y no colaboro y entonces ya no hay un trabajo en equipo. Y al revés, ¿no? Y entonces no me cuido y no cuido del otro en el espacio en donde estamos compartiendo. Sí, fíjate entonces aquí algo muy importante es que dejemos de vernos como números o como robots que hay que ir a trabajar y que más bien somos personas que tenemos necesidades que podemos estar compartiendo y algo que, como dicen los budistas, la compasión.
La compasión no es la lástima, la compasión tiene que ver mucho con la empatía, que si algo a ti te está angustiando, te está estresando, logro entender esa situación por la que estás pasando y de qué forma te puedo apoyar, ayudar. No echarte más tierra, no, sino al revés. De qué forma podemos hacer mucho más fácil nuestro trabajo, en el ámbito que sea, administrativo, ventas, en una fábrica, y esto nos va a unir. Y no solamente en el trabajo, eso lo podemos llevar como un estilo de vida también hacia la familia. Claro, y yo sumaría, además de esta parte de la compasión, la escucha activa, y que de hecho SICA Psicología Aplicada, el 10 de octubre, que se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental, va a ser una campaña de sensibilización en diferentes espacios dentro de la ciudad, en donde el hashtag es justo la escucha activa. Ah, mira, Y lo que perfecto. se hace es invitar a las personas en estos espacios para que se van a acercar con terapeutas que con en 20 minutos que cuentan con su cédula profesional y van a escuchar, ¿no? Es solamente escuchar, hacer esa práctica de escuchar al otro, de observarlo, de mirarlo, pero también de qué nos quiere o qué puede decir o qué no ha dicho que estaría en ese momento oportuno que comentara. Y esto solamente es en pro de la sensibilización de que todas las personas tengamos esa habilidad de escuchar al otro y de sentirnos escuchados. Claro. Entonces, ¿cuándo va a ser? 10 de octubre, 10 de octubre. ajá, los puntos en donde se va a estar es en Tlatelolco, en la Estela de Luz, en el periódico La Crónica y en la Universidad de Texcoco. Excelente. ¿Cómo la gente puede acudir o estar en redes sociales? ¿Cómo puede saber más de ustedes y de esta jornada? Ajá, el teléfono de SICA 59160546 o al correo de hola@sica.mx, Ah, ok. Hola, arroba arroba, sica.mx. sí, Sica con PS, ¿verdad? PSYCA. Ah, es con Y. Ok. Excelente. Pues muchísimas gracias. Conclusión final. Nos queda un minuto para cerrar. ¿Cuál sería tu conclusión? Y también si nos repites tus redes sociales o tu contacto. Conclusión, no tenerle miedo al estrés, más bien vencer ahí o vivir con el fantasma, con el monstruo y sacar provecho de los recursos que como personas tenemos y que transitar esa angustia, porque al final cuando se vive y sabemos cómo enfrentarla, podemos tener solución al problema. Excelente. Entonces, nuevamente, ¿dónde te encontramos? Y también para pedir más informes de esta jornada. Es el teléfono de SICA 59160546 o al correo hola@sica.mx. Pues muchísimas gracias, Itzel, por haber estado hoy con nosotros. No, gracias por la invitación. Bien, pues gracias también a todos ustedes. También mandó un mensaje Gilem o algo así, no entendí muy bien el nombre. Dice, hola, buenas tardes, a través de la aplicación de Radio Centro. Los empecé a escuchar hace 3 semanas y el programa me encantó mucho. Pues muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes que nos estuvieron acompañando en el Facebook Live de Vivir Intensamente. Compártelo con tus amigos. Suscríbete también al canal de YouTube Vivir Intensamente TV. Gracias a Alejandro Ambrosio en los controles, Pedro Manzano en la producción. Se despide tu amigo y coach, José Antonio González. Recuerda, la vida es hoy, a vivir intensamente. Radio Centro y Estrella. Calidad en tu vida presentó Vivir Intensamente. Con el psicólogo José Antonio González. Espero que haya funcionado. ¿Sabías que las aceitunas tienen un alto contenido